Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Marcos, en el capítulo 6 y versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y ahí viene el tema de hoy. Respondiendo, Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Dile a tu hermano eso, por favor. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos. Repite eso. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora, si tú lees los otros evangelios, nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar a sus esposas ni a sus hijos. Así que aquí Marcos habla solo de los hombres, pero habían más de 15,000 personas aquel día que fueron alimentadas con ¿cuántos panes? 5 y 2 peces.
Pregúntale a tu hermano, ¿cuántos panes tienes y cuántos peces tienes hoy para alimentar a las multitudes? ¿Quién cree que es posible hacerlo? Pues este es el tema. Hoy vamos a ver que el Señor está dándonos una orden que es completamente válida para hoy en día. No le voy a pedir plata. Esto no se trata de plata. Esto se trata de algo espiritual. Amén. Así que levante la mano y cierre los ojos y dígale: Señor, yo ya abro mi corazón para que tú hables a mi espíritu. Yo quiero entender cómo es posible que hoy yo, que no tengo mayor cosa, pueda alimentar a las multitudes. Enséñame tu palabra. Quiero creer que es posible que tú me puedas usar a mí, que no tengo sino tal vez 5 panes y 2 peces, que yo pueda alimentar a tantas almas que hoy lo necesitan. Dame ese secreto, te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. ¿Están listos para la palabra? Bueno, entonces voy a ir directo a mi estudio. Hace 8 días que lo comencé, hablé de un primer punto. El primer punto lo titulé, bueno, primero mi sermón, ¿no? ¿Cómo se llama? Proyéctamela yo para que los hermanos que no saben cómo se llama mi estudio, empecemos en orden. ¿Cómo se llama mi estudio? Alimentando a las multitudes, porque el mundo tiene hambre. Más que hambre física, tiene un hambre ¿qué? Espiritual. Y nosotros tenemos, ¿será que nosotros tenemos ese pan para darle a estas almas? Entonces prepárese, dígale: voy a alimentar a las multitudes. Para empezar mi estudio hablé del descanso como el primer punto en Números Romanos. ¿Por qué el descanso? Porque el versículo 30 dice que los apóstoles acababan de llegar de una travesía evangelística por todo Israel. Llegaron cansados, dice la palabra, agotados de tanto trabajar en la obra evangelística, no trabajar en hacer plata, sino en predicar el evangelio. Y cuando ellos regresan, el Señor los vio tan cansados que les dijo: vamos a un lugar desierto para que ustedes puedan descansar. Los sube a una barca, se los lleva a un lugar, pero resulta que cuando llegan a este lugar, ese descanso que iban a tener no se pudo llevar a cabo porque había una gran multitud de personas que habían venido a recibir la palabra y habían venido a buscar del Señor. Ese fue mi primer punto. Si no vino, pues puede verlo, quedó grabado allá en la página de la iglesia. El segundo punto que hablé fue el punto de la compasión. ¿Por qué Jesús, cuando ve esta multitud, Jesús no se molesta? Jesús, al contrario, dice, sintió compasión por ellos y empezó a predicarle la palabra. Y mostré en las escrituras que Jesús, cuando veía las multitudes, siempre fue a esa área que la gente necesitaba. Entonces, por ejemplo, cuando la gente estaba desorientada, que no sabía para dónde ir, Jesús les enseñó la palabra. Eso lo vimos. Cuando la gente estaba enferma, Jesús la sanó. Cuando la gente estaba hambrienta, Jesús la alimentó. Y en el caso nuestro, cuando nosotros estábamos perdidos en este mundo de pecado, Jesús nos salvó muriendo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Compasión. Dile a tu hermano: compasión por las almas. Jesús era un ser tan hermoso que sentía compasión. Nunca Jesús rechazó a nadie. El tercer punto que hablé fue la intranquilidad. Fue el tercer punto que alcancé a tocar. ¿Por qué la intranquilidad? Porque cuando, repito, ellos llegan a este lugar para descansar, se encuentran con una multitud, así que el descanso se perdió. Y los apóstoles tuvieron que seguir trabajando y no pudieron descansar. Y me imaginé yo en mi espíritu que durante el día estaban mirando, pues yo sé que no tenían reloj, pero mirarían el reloj y decían: oiga, pero Jesús, ¿cuándo va a acabar? Necesitamos descansar, estamos cansados. Había una
intranquilidad, no había paz en el corazón. Así que mientras Jesús estaba feliz predicándole a la gente, los discípulos le estaban diciendo: Señor, despídelo ya. Ya está bueno, Señor, ya no alargue esta vaina más. Mire que me va a dejar el Transmilenio, Señor. Por favor, termine ya. Mire, mándelos a los campos. Esta gente tiene hambre, Señor. Esta gente necesita ir a comer. Por favor, despídelos. Les mostré otro ejemplo de la intranquilidad de los apóstoles con la mujer cananea, la mujer sirofenicia, no una hebrea, no una judía, sino una mujer gentil. Esta mujer gentil grita: oh Jesús, hijo de David, por favor ayúdame. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, por favor ayúdala. Pero como no era judía, Cristo no le contestó. Y ella gritaba más fuerte. Entonces los discípulos, los mismos discípulos que dijeron: despide a la multitud para que vaya a comprar comida, esta multitud le dice: Señor, despide a esta mujer, porque da gritos tras nosotros. Qué fastidio, Señor. Saca a esta mujer de aquí. ¿Alguien recuerda que eso yo hablé? Así que yo veo que los apóstoles, como humanos, se exasperaban, se molestaban cuando la gente insistía y buscaba al Señor con pasión. Entonces ellos le dicen al Señor: despide a esta mujer. Usan la misma palabra. La misma palabra: Señor, despide a la multitud para que vaya y compre comida. Despide a esta mujer sirofenicia que grita. Nos fastidia esto. Así que yo entendí que mientras Jesús se gozaba ante las multitudes para bendecirlas, los discípulos se molestaban con tanto trabajo, con tanta gente. Y es que esto es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros como humanos no tenemos esa tolerancia cuando estamos agotados y queremos es que nos dejen ¿qué? Descansar. Y ese es uno de los grandes pecados. Muchos viven la vida cristiana descansando, relajados. La vida cristiana se vuelve algo muy fácil. Venir el domingo, yo hablaba de eso, ¿no? Y hoy volvieron a repetir la faena, ¿sí o no? Entonces volvieron a llegar tarde, con pereza, los dejó el bus. Se afeitaron cuando ya estaban compartiendo la cena, la casa se estaba afeitando apenas para venirse. Entiéndame, la pereza, el cansancio espiritual. Esta mañana nosotros llegamos con mi esposa muy temprano, casi a las 6:30 fue que llegamos, y nos sorprendió una escena hermosa, hermano. A las 6:30 de la mañana, y estas hermanas están aquí, yo quiero hoy, pero no van a aplaudir hasta que yo les diga, porque les vamos a dar un aplauso a estas hermanas al final, cuando yo les explique. 6:30 de la mañana, no había nadie, estaba solamente abriendo ya la iglesia, la gente de la iglesia, y vimos una escena tan hermosa. Vimos una familia, una señora muy bonita, muy bien arreglada. Llegó con una abuelita toda linda, la abuelita toda arregladita, toda bonita, toda dominguera. Venía a adorar a Dios, venía muy hermosa, pero esta abuelita entraba con una dificultad porque pues sus años ya no le permiten. Eso a mi esposa y a mí nos rompió el corazón. Y mi esposa me dijo: mira mi amor, mira qué ejemplo. Mientras yo bajaba con mi carro, mira qué ejemplo. Son las 6:30 de la mañana apenas, falta una hora para empezar el servicio. Y mire esta señora que no puede ni caminar, está entrando temprano porque tiene hambre de venir a buscar a su Señor. Y esto es hermoso. Yo no sé si esta abuelita me está escuchando. Me gustaría tanto que usted se pusiera de pie si es que está aquí. ¿Dónde está? ¿O quién fue el que la trajo? Que la trajo. Me gustaría tanto poderle bendecir por esto, porque esto es lo que Dios quiere para la iglesia. ¿Está aquí la de ella? Alguien que me la señale. A ella, mírela, ahí está.
con el gorrito. Mírela ahí, está alguien que me le tome, hágamele una toma a esta hermana. Es un ejemplo. Hermana, póngase de pie. Yo me le quito a usted el sombrero, hermana. Por favor, tómela. Por favor, alguien que me la tome. Quiero que la tomen. Quiero que quede este recuerdo de lo que es un verdadero amor al Señor. Déjemelo ahí. Mire cómo viene ella, ropadita. 6:30 de la mañana. Una hermana que con dificultad oye, con dificultad camina, pero viene temprano. Esto era lo que pasaba con los discípulos. Con los discípulos. Ya puedes sentarte. Te doy otro aplauso porque te lo mereces. Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando uno tiene pasión por Cristo, anhelos de estar con Cristo, a uno no lo tienen que forzar a venir. Uno viene porque lo anhela, porque uno está enamorado de Dios, porque le arde pasión en su corazón. Pero cuando uno no está enamorado de Cristo, uno viene más obligado que convencido. Y esto es un ejemplo, hermano. Una persona que llega una hora antes al servicio es porque realmente ama a Dios. Pero una persona que tiene toda su salud, sus cuerpos sanos, bien, y llega cuando ya la alabanza se está acabando, pues eso demuestra su falta de amor por el Señor. Qué pena, hermano, tocarle ese tema, pero es que esa es la verdad. Y hace 8 días les dije, ustedes tienen que llegar antes, porque recuerde lo que pasó. Cuando Jesús llegó a descansar con sus discípulos, la gente ya había llegado. Es que uno no puede llegar después de Jesús. La gente lo estaba esperando. Y eso es el ejemplo que hoy quiero dar. 6:30 de la mañana, esta hermana llegó 1 hora antes del servicio. ¿Cuántos de ustedes llegaron 1 hora después? Entonces, póngase a pensar cuánto ama esta hermana a Dios y cuánto lo ama a usted. Qué pena, pero es la verdad. Entonces ellos le dicen al Señor, despídelos, Señor, queremos descansar, despídelos para que vayan a comprar a los campos. Y el Señor les dice, dele, ¿ya se les olvidó lo que le mandé a decir? ¿Qué? Deles ustedes de comer. Y hoy yo tengo que decirle a la iglesia, uno no puede despedir la gente. A la gente hay es que yo no oigo, los veo con una pereza hoy tenaz. A la gente hay que darles ¿qué? De comer. ¿Cuántas veces yo le decía hace 8 días, viene una persona a pedirnos un favor, a pedirnos un consejo, a pedirnos una ayuda, pero estamos tan cansados? Estamos como el hombre que viene de noche y le dice al Señor, oye, préstame 5 panes, una visita me llegó, no tengo que darles de comer, por favor. No, ahorita no me moleste, ya estoy acostado con mis hijos. No sé, ¿recuerda la parábola? No, vaya y moleste a otro lado. A la gente no la despidas, a la gente dale de comer. Entonces este es mi tema, el cuarto que voy a tratar hoy, y lo he titulado el alimento. El alimento. San Marcos capítulo 6, versículo 37. Respondiendo él, Jesús, les dijo, no los despidan, más bien, dadles vosotros de comer. Y oiga el escándalo. Y ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Te has vuelto loco, Jesús? ¿Cómo así que me toca sacar de mi bolsillo casi el salario de 1 año para darle de comer a esta multitud? Señor, ¿cómo se le ocurre? ¿De dónde vamos a sacar plata? Estas son las disculpas que siempre ¿qué? Sacamos. Señor, pero yo no tengo tiempo. Yo no puedo. Eso mande a otro. Resultamos como Moisés, Señor, pero yo no, es que yo soy como torpe de lengua, Señor. Yo no sé hablar. O como el profeta Jeremías fue el que decía, Señor, no, porque es que yo soy un niño. Un bigotudo aquí con unos bigotes mexicanos, que soy un niño. ¿Cuál niño? Y el Señor le digo, no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te mande irás tú, y a todo lo que yo te diga irás. No saques disculpas. A veces sacamos disculpas, es que yo no, Señor.
Y el Señor dice, dadles vosotros de comer. O sea, es una tarea del cristiano. No deberíamos, óigame, lea conmigo, no deberíamos sorprendernos ante la sugerencia del Señor Jesús, El pan que las almas necesitan está a nuestra disposición. No lo vi muy convencido. El pan que las almas necesitan está a nuestra disposición. ¿Cuál pan? Levante ese pan que la gente necesita. La palabra, hermano. Lea conmigo Juan capítulo 6 y versículo 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién fue el que descendió del cielo para dar vida? Jesucristo. ¿Cuál es el pan que hay que darle a la gente? La palabra, el evangelio, el mensaje de salvación que Cristo nos trajo para darlo a las multitudes que tienen hambre. Juan capítulo 6 y versículo 47, Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, repita la palabra cree, en mí tiene vida eterna. Ojo a lo que estoy diciendo, el que ¿qué? Cree en Cristo tiene ¿qué? Vida eterna. No olvide esa frase, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan que da vida a los hombres. Vuestros padres, el pueblo de Israel en el desierto, los que salieron de Egipto, vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Pero qué pasó? Se murieron. Todos sabemos qué es el maná, ¿no? Levante la mano los que no saben, porque alguno dirá, pero ¿qué es esa vaina? Con toda confianza, hermano, que aquí estamos aprendiendo. Muévame la mano los que no saben qué es el maná. Bueno, hay muchos aquí. Resulta que el pueblo de Israel, atiéndame y va a aprender esto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Allá duraron 430 años de esclavos. Pero Dios los mandó a Moisés a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra hermosa, a una tierra que fluye bendición, abundancia, frutos de todo, que fluye leche y miel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que queda allá en África, parte norte, ellos tenían que ir al norte para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero para poder ir de ahí allá, Dios los llevó a través del desierto, que es lo que se conoce allá en el mapa, lo pueden ver ustedes en su casa, la península del Sinaí. Toda esa travesía iba a durar 2 años. Pero como el pueblo era tan rebelde y se quejaba tanto, Dios los castigó y terminaron, en vez de durar 2 años, 40 años en el desierto. Durante esos 40 años en el desierto, haga de cuenta el desierto del Sahara, que no hay ni agua, no hay ni una planta, no hay nada, pura arena, ¿cómo se llama estos? Escorpiones, serpientes, arañas venenosas, era el único que había. Entonces Dios hizo algo increíble. Todas las mañanas llovía una cosa redonda como hojuela de maíz, con sabor a miel, dice la palabra. Esas hojuelas, la gente las recogía, porque llovía montones. La gente cogía una vasija y llevaba esas hojuelas que sabían a miel y las molía, y con eso hacían pan. Esa lluvia de esas hojuelas se le llamó maná.
Con eso Dios alimentó al pueblo de Israel durante ¿cuántos años? 40 años. Entonces Jesucristo dice, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comió ese maná y se murieron. Yo soy, dice Jesús, el verdadero pan del cielo, que he venido a este mundo a alimentar a las multitudes hambrientas con mi santa palabra y con mi santo espíritu. Entonces, ahora que ya lo entendió, vuelvo a leer el versículo 49. Vuestros padres, el pueblo de Israel que salió de Egipto, comieron en el maná en el desierto, ¿y qué pasó? Se murieron. Pero luego él se señala a sí mismo y dice, este es el pan que descendió del cielo. Cristo es ese pan que alimenta nuestras almas. ¿De qué le sirve a una persona tener el estómago lleno si tiene un vacío en su alma? Cristo vino a llenar ese vacío. Antes, ¿cómo llenábamos en el vacío? Tomando, fumando, fornicando, viendo pecado, porque había un vacío. Pero cuando Cristo, el pan de vida, entró en mí, alimentó mi espíritu, ahora este vacío ha desaparecido y hay un gozo perpetuo dentro de nuestro ser, porque el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros. Entonces Jesús dice, yo soy el pan vivo. Yo soy ese pan vivo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, tendrá la vida eterna. Pero yo les hice repetir una frase hace ratico. ¿Cómo es que se come ese pan? No me va a quedar mal, hermano. Le dije, no vaya a olvidar esta frase. El que cree tiene vida eterna. ¿Cómo como yo ese pan? Creyendo. La forma de comer el pan, la forma de comer de Cristo es creer en la doctrina que Él enseñó. Por favor, repíteme el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, si alguno me cree, vivirá para siempre, tendrá la vida eterna. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida de este mundo. ¿Cómo así que su carne? Porque recuerde que Cristo murió en la cruz, dio su carne para que la lapidaran, la golpearan, lo abofetearan, lo escupieran, le clavaran clavos. Yo doy mi carne para salvar a este mundo. Versículo 52. Ojo el error de los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando en comer la carne de Cristo de una manera literal, pero Jesús les estaba hablando de una manera espiritual y no lo entendían. Esta gente se imaginaba como el avión que cayó en los Andes y que les tocó comerse la carne de sus amigos. No sé si sabe de qué hablo, de un accidente aéreo que sucedió y se hizo una película, Sobrevivientes de los Andes. ¿Cómo se sobrevivieron? Comieron la carne de los muertos. Pero Jesús no le está hablando de esto. Jesús les está hablando, yo doy mi carne, mi cuerpo, para clavarlo en una cruz, para llevar sus pecados, para llevar sus transgresiones, para derramar mi sangre, lavar su inmundicia, justificarlos ante mi Padre y poderlos llevar al cielo para que ustedes hereden la vida eterna. Entonces ellos dijeron, ¿cómo podemos comer la carne de este hombre? Y Jesús les dijo, versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, y al que crea en mí, yo le resucitaré en el día ¿qué? Postrero. Entonces ellos están confundidos. Le tocan pegarle un mordisco a Jesús, comer un pedazo de su carne, chupar su sangre. Ellos estaban viéndolo de esta manera. Pero la clave de este pasaje está en el versículo que les dije, versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Diga, el que cree en Cristo ya comió de Cristo, ya tiene el pan de vida en su corazón, ya tiene al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ya entró en él. Así como el maná entraba en el estómago de estos judíos, así Cristo no entra en nuestro estómago, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y le da vida a todo nuestro ser. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y a este yo le resucitaré en el último día, en el día postrero. ¿Por qué? Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Como me envió el Padre viviente, como me envió mi Padre, el eterno, el gran yo soy, el Elohim, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, el que me cree, el que asimila mi doctrina, él también vivirá por mí. Y luego se señala nuevamente y dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Da la gloria a Dios si entendiste la profundidad de este pasaje. Entonces, ¿quiénes creen en verdad en Cristo? Tú ya comiste de Cristo. Ahora que tú tienes a Cristo, te pregunto, ¿tienes con qué alimentar a las multitudes? Claro que tienes con qué alimentarlos. El problema es que no lo hacemos. El problema es que estamos satisfechos, como yo les decía, estamos contentos, soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. ¿Y los demás? Despídelos, Señor. Por favor, que no me incomoden. Yo ya estoy bien, estoy salvo, Señor. Pero los demás, Señor, mándalos a comprar a otra parte pan. Yo ahorita no quiero hacer nada. Señor, ya llegó Navidad, ahorita viene Año Nuevo, tengo que viajar, tengo que hacer muchas cosas. Ahorita no, Señor. Y esa es la disculpa, siempre buscamos alguna disculpa. Yo le he contado esta historia muchas veces, pero pues viene a colación, se la voy a volver a contar. El Señor llamó a un hombre joven para que predicara su palabra. Y él le dijo, Señor, espérame un momento, yo termino el colegio, salgo de 11 y cuando salga yo me dedico a predicar. Así fue, terminó su 11º grado de bachillerato y entró a la universidad. El Señor lo volvió a llamar y le dijo, te he dicho que prediques, que compartas mi palabra, quiero que prediques, te estoy llamando como un predicador. Señor, pero espérate que yo termine primero mi carrera, Señor, porque pues un predicador sin ser profesional, Señor, yo termino la carrera y me dedico a ti. Terminó la carrera y tan pronto terminó la carrera le salió un excelente trabajo y se puso a trabajar, y entonces para progresar en la empresa pues se puso a hacer un posgrado, un doctorado en su carrera. Y el Señor lo volvió a llamar por tercera vez. Ve y predica, te estoy llamando para que prediques. Señor, pero espérame, termino el posgrado, el doctorado, y una vez que yo lo termine me dedico a ti. El Señor nunca más lo volvió a llamar.
Efectivamente, terminó su posgrado, se convirtió en un gran empresario, ganaba mucho dinero, se acomodó, compró su casa, su buen carro, viajes, etcétera, y se olvidó de Dios. Cuando ya era un anciano, viejito, alguien golpeó a su flamante casa que había comprado con su esfuerzo, con su trabajo. Cuando él abre la puerta, ya siendo un anciano con su bastón, un enviado de Dios, un ángel o un ministro, no lo sé, le dijo las siguientes palabras: desde que eras un joven te llamé y me dijiste que no. Luego te llamé en tu madurez, también me dijiste que no. Luego te llamé por tercera vez y me rechazaste. Ahora te harás cargo por más de 200,000 almas que se perdieron por tu culpa. Hermano, no es tiempo de decirle al Señor despídelos. Más tarde es tiempo de alimentar las almas que se están muriendo de hambre cuando tenemos que darles de comer. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que nos falta para poder alimentar las almas? Lo que a Jesús le sobraba. Grítelo, por favor. Compasión por las almas. No nos importan las almas. Si se van para el infierno, pues de malas. No, hermano. ¿Nos falta qué? Compasión. Lee, por favor, esto. El Señor espera que sintamos la misma compasión que Él sintió por las almas perdidas. San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Para esto tú no necesitas plata, hermano, necesitas abrir la boca. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vaya y evangelicen. Vaya y dele de comer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hermano, cuando yo les dije hoy al empezar mi servicio, esto no se trata de plata, esto se trata de compasión. Para predicar tú no necesitas dinero, necesitas querer hablar, compartir ese pan que el Señor ya te dio de comer. El problema es que algunos quedaron tan saciados con ese pan que siguen haciendo la siesta. Cuando uno come mucho le da sueño, ¿sí o no? Y entonces uno hace la siesta. Pero es que hay algunos que se quedaron en la siesta y no quieren hacer nada para el reino, no quieren predicar la palabra. Cambio de punto y entro a mi quinto punto: la provisión ministerial. La provisión. San Marcos capítulo 6 y versículo 38. Y Él les dijo, que fue lo que les hice repetir hoy: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Yo les hice que se preguntaran: ¿cuántos panes tienes? Y a veces decimos que yo no nací para esto. ¿Cómo así que no nació para eso? Que yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no creo que yo sirva para esto. La palabra dice que puedes abrir la boca y Dios la llenará. No debemos menospreciar los dones que Dios nos ha entregado. Léelo conmigo, por favor. No debemos menospreciar los dones que Dios nos ha entregado, y mucho menos los que ha entregado a otros. ¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes decirle a Dios que tú no puedes ir, que es que tú no eres capaz, que es que tú... Hermano, mientras tú no te prepares no vas a ser capaz nunca. Ahorita, hace unos 8 días atrás, graduamos 360 personas que terminaron el discipulado. 260 aquí en el auditorio y 100 y pico
diferentes países y ciudades vía internet. ¿Cuánto les costó a ellos este seminario de 6 meses? ¿Alguien me puede decir? Nada, hermano, es gratis. La gente que lo estudió por internet, ¿cuánto le costó? Nada. Es que tú no le puedes sacar disculpa a Dios. Es que yo no tenía con qué estudiar. Y Dios te va a decir, tú eres dígalo, un mentiroso. En la iglesia Filadelfia le regalaban la enseñanza y nunca la quiso aprovechar. Diga más bien que le falta compasión y que tiene una pereza que no lo deja mover. Porque es que para estudiar se requiere esfuerzo. Hay que estudiar, hay que leer, hay que presentar exámenes y eso a la gente le aburre. La gente quiere todo fácil. Ay, deme pastor el cartón. No, aquí no se le regala el cartón, hermano. Aquí usted estudia y usted aprende, porque es la forma en que usted va a poder alimentar las almas. Por eso Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y es la verdad la que hace libre a la gente. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no puedes hablar lo que no tienes en el corazón. Pastor, ¿y cuándo son las inscripciones? Ya están abiertas, hace siglos. Ahorita en febrero. Pastor, ¿me puedo inscribir hoy? Claro. Pastor, pero es que yo vivo en Dubái. Hermano, así viva en su Júpiter. Allá le llega la señal. Si tiene internet en Júpiter, allá le llega, hermano. Es cuestión de querer prepararnos para el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes no han hecho el discipulado? Levante la mano, muévala. Con razón el Señor el tema hoy, que hay muchos todavía. Hermano, yo lo invito en el nombre de Cristo. Usted ya tiene el pan de Cristo en su corazón, la salvación. Ahora llénese de ese pan, llénese de ese alimento. Estudie la palabra que es gratuita. Prepárese para que cuando algún día necesite darle de comer a otro, no diga, es que yo apenas tengo 5 panes. Ahora el Señor tomará esos 5 panes, ese poquito que usted tiene, y lo va a convertir en un alimento que alimentará a millones de personas en el mundo. Alguien diga amén. Ojo con lo que dije, no debemos menospreciar los dones de Dios, los que Él nos ha dado, y mucho menos los que le ha entregado a otro, que es otro pecado de otro cristiano. Pero ese pastor, a ese lo nombraron pastor. Hermano, no menosprecie al que Dios puso, porque ojo a lo que voy a leer. Juan 6:9. Acuérdese que cuando uno lee la palabra debe leer los paralelos, porque eso nos enseña muchas cosas. Nunca lea solo Mateo sin dejar de leer Marcos y Juan. ¿Alguien me está entendiendo? Lea la palabra, la misma palabra, porque se complementan. Es que los panes y los peces no eran de los apóstoles. Entonces, ¿de quién eras? Ponga atención. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos chiquiticos, Señor. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Eso no le suena a menosprecio? Empezando por la forma en que hablaron de esta persona, el muchacho. Hay un chino. Yo pasé por este menosprecio en un lugar X, donde me congregaba. Bueno, todo el mundo sabe dónde me congregaba. Bueno, en la iglesia central, Filadelfia. Y había un señor, teníamos más o menos la misma edad, pero él siempre me trataba de muchacho. Hola, muchacho. Eso me ofendía a mí, porque si él fuera un anciano y yo, pues bueno, dígame muchacho, porque yo soy muchacho para uno de 80. Pero cuando yo tengo 56 y él 56 y me dice muchacho, pues ya me parece que me está faltando el respeto, ¿o no? En esa época tendríamos 30 años los dos. Y siempre me saludaba de muchacho, y él sabía que me ofendía.
Pues mire el muchacho dónde va, muchacho. Y mire usted qué ha hecho con su vida. Uno no puede menospreciar a la gente. Entonces resulta que el muchacho se creció. Nunca menosprecies a una persona creyéndote más que otra. Hay un chino, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Oiga la palabra, pececillos. Pero ¿esto para qué sirve? O sea, es como decirle, pues necesitamos un líder, pero ¿a quién más? Pues ahí está ese chino, pero es que ese chino no creo, ese chino no tiene, no fue lo que le hicieron a David. Cuando llegó Samuel con su aceite a ungirlo, llegaron los hermanos, unos mancancanes y todos creídos, ese soy yo, soy el ungido. Y pasaron todos y entonces Samuel le pregunta a Isaí, al papá, ¿y esos son todos sus hijos? Ah, no, queda él, el muchacho. ¿Y dónde está el muchacho? Ah, lo tengo allá cuidando las vacas, las ovejas, porque como es el muchacho, pues traiga a ese muchacho. Y trajeron al muchacho. Y el Señor le dijo, ese muchacho es el que yo he escogido para ser el rey de Israel. Ojo a lo que voy a leer. Para todos es esto. Cuando entreguemos al Señor lo poco que tenemos, con seguridad lo multiplicará para bendecir a las multitudes. Lo poco que tenemos. Yo conocí, una vez me invitaron a predicar al Chocó, a hacer una travesía por el Chocó. En esa época había una guerrilla, en ese sector eso era solo guerrilleros. Y todo el mundo me decía, pastor, ¿cómo se le ocurre irse para el Chocó? Eso es peligrosísimo, lo cogen y lo secuestran, lo matan. Bueno, no, yo me fui. Tomé un vuelo, llegué a Quibdó y allá me llevaban por tierra, por chalupa, a caballo, en lanchitas de esas por los ríos. Y bueno, andamos todo el Chocó. En chalupas creo que se llaman esas barquitas. Y por allá me metí en todos esos caseríos y hicimos campañas en iglesias súper pobres, donde no había ni siquiera piso, era tierra y en vez de bancas eran tablas con ladrillos. Es una pobreza impresionante. Bueno, por allá nos fuimos, me fui como, yo no me acuerdo, como 10 días, 15 días, no recuerdo. Por allá estuve predicando. Y allá conocí a un hombre que nunca lo he podido olvidar. Este hombre me dejó a mí con la boca abierta. Era un campesino. Él no sabía leer ni escribir. Era analfabeta. Pero este hombre me dejó a mí literalmente avergonzado. Porque yo que pensé que sabía Biblia, me di cuenta que yo no sabía nada al lado de este hombre. Este hombre recitaba versículos tras versículos de memoria con cita bíblica de una manera, parecía un computador andante, era impresionante. Entonces yo al verlo así, ¿por qué lo digo? Porque a él lo ponían a orar antes de los servicios y yo al verlo yo me quedé asombrado. Y alguien me dijo, ese hermano ahí donde lo ve no sabe leer ni escribir. Yo me quedé perplejo. Entonces yo al terminar, bueno, como duré varios días, me puse a hablar con él. Y yo le pregunté, hermano, yo necesito que usted me diga, ¿cómo es posible si usted no sabe leer ni escribir? ¿Cómo es posible que usted sepa tanta palabra y tantos versículos de memoria? Explíquemelo. Entonces él, un hombre humilde, campesino, recampesino, con su gorrita, su camisita, ustedes saben cómo es, re pobre. Me dijo, mire, como yo no sé leer, me la paso todo el día en el campo, cada día yo le pido a mis hijos o a la hija, no recuerdo a quién, que me lea un versículo, uno, y que me diga la cita. Entonces mi hija, voy a ponerle el que todos se saben, Juan 3:16.
Algunos no se lo saben, seguro que hay algunos que no se lo saben. Y entonces yo me voy para el campo con mi asadón, con mis herramientas a cultivar, y todo el día me la paso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Gracias, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y en este ejercicio, pastor, me dijo, llevo ya más de 3 años. Así que si se aprendió uno diario, por 365 días, por 3 años, eso suma la bobadita de 1180, 95 versículos. 1195 versículos este hombre había aprendido en 3 años. Un hombre que no sabía leer ni escribir. Nunca digas que tú no puedes, hermano. Diga más bien que te falta compasión. Porque no te importa. Porque tú estás cómodo con tu cristianismo. Aquí hay un muchacho, un chino, pero tiene, ¿es chino qué? Tiene 2 pececillos. Eso no tiene nada. Es que esa palabra pececillos es despectiva, hermano. Ellos parecen renacuajos, ¿eso para qué sirve? Y mire lo que hizo el Señor. Dígale al chino que mande los pececillos, que mande esos 2 renacuajos y venga a ver yo qué puedo hacer. Y mire lo que hizo el Señor. San Marcos capítulo 6 versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces, ahí está la clave. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de él. Y repartió los 2 peces entre todos. Lo que tú le entregas a Jesús, Jesús lo toma, lo bendice, te lo devuelve para que tú alimentes a las multitudes. Y el versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Voy a terminar con estos y no se vaya a ir, no le vaya a dar cistitis tan rápido, por favor. Vamos a esperar, hacemos el llamado, luego cantamos y nos vamos, ¿sí? No empiecen a irse. Porque es otro pecado, llegan tarde y se van primero. El plan de Dios siempre ha sido alimentar a las multitudes, pero mire, por medio de su propio pueblo. No entendió, se lo vuelvo a leer. El plan de Dios siempre ha sido alimentar a las multitudes, pero por medio de su propio pueblo. Es por medio de tu propio pueblo. Y aquí hay algo que esto sí que va a gustar. Póngale cuidado, ahora que esto sí que va a gustar. Versículo 43 y 44. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Cuántas cestas llenas? 12. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Es decir, que a cada uno les dio
una ancheta llena de bendición. Cuando tú tomas lo poquito que tienes, tu poco entendimiento, tú no eres un teólogo aquí que escribió 50 libros, pero tú tomas eso poco y se lo entregas al Señor. El Señor te va a llenar de más sabiduría, va a llenar tu mente de entendimiento, como ese campesino que le conté. Y aparte de todo ese saber, el Señor no es deudor de nadie. Él te va a recompensar con mucha abundancia, con mucha bendición. Por eso de esos 5 panes y 2 pececillos se alimentó una multitud, y a los apóstoles les quedó de canasta repleta de bendiciones. ¿Ahora entiendes por qué es que la situación está tan grave en tu casa? Porque como tú quieres que Dios te bendiga, pero no eres capaz de alimentar a nadie, entonces Dios dice, no lo voy a bendecir mientras no haga lo que tiene que hacer. Ojo a lo que voy a leer acá. Cuando servimos al Señor con amor, podemos estar seguros que su recompensa será muy grande. Alabado sea el Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.